Muy bien. Entonces vamos a estar compartiendo aquí en pantalla los contenidos. Les recuerdo en este caso, al momento de ingresar, lo podemos hacer a través de Sena Sofía Plus, si tienen el enlace, o directamente a través de la página Sayuna o Sajuna, como se escribe, .sena.edu.co. En esta dirección van a poder encontrar directamente el acceso a sus cursos virtuales. Les recuerdo que el SENA maneja una oferta de aproximadamente 300 cursos virtuales, los cuales tienen en este caso la mayoría cursos cortos a los que ustedes pueden inscribirse en cualquier momento, y hay algunos que son cursos técnicos y tecnólogos que también se realizan como formación virtual para aquellos que estén interesados en realizarlos. Cada persona puede inscribirse hasta un máximo de 4 cursos de formación virtual a la vez. Así que les invito a que sigan el enlace en la página inicial de Sajuna cuando vayan a ingresar a la plataforma para que allí puedan saber un poco más acerca de los cursos disponibles, o también lo pueden hacer ingresando a Sena Sofía Plus. Perfecto. Entonces, una vez ya ustedes ingresen al curso, van a tener una vista similar a la que tenemos acá en pantalla para que se vayan guiando precisamente acerca de cómo va a estar organizado el curso. En esta parte vamos a tener primeramente la indicación principal del tipo de curso que vamos teniendo, y en la parte izquierda vamos a tener una observación. Por ahora está iniciando el curso, no tenemos nada indicado acá, pero aquí les van a ir apareciendo las fechas para las próximas actividades de aprendizaje. Entonces, allí tengan muy presente la información. Igual van a tener un calendario. Ahorita vamos a ver el cronograma también para que ustedes estén organizados de esta manera. Pues bien, en la sección panel de navegación van a poder acceder a las opciones, las cuales son exactamente las mismas que van a observar del lado derecho. Simplemente acá van a estar un poco más extendidas. En este caso, la primera opción que van a tener es la de calificaciones. En calificaciones, pues van a poder observar sus notas, los comentarios que tengan sobre sus participaciones, aquellas participaciones en las cuales ustedes deben enviar algún tipo de documento, van a estar indicadas allí, y van a tener un comentario de mi parte para que puedan, pues, ir mejorando en este caso. Luego viene la sección de anuncios. Es la primera que van a encontrar aquí del lado derecho al ingresar al curso. Aquí tienen un enlace donde pueden ver todos los anuncios y van a tener una vista de los anuncios más recientes. O apenas estamos iniciando, van a tener aquí la vista del anuncio de bienvenida y también el de esta primera sesión del curso. Luego que ya veamos los anuncios, los cuales les invito a observar, cada semana voy a estar publicando los anuncios para indicar el inicio de las actividades, para hacerles el recordatorio de cualquier actividad relevante o cualquier cambio que se presente durante todo este curso. Ya la siguiente sección va a ser la de información general. Además de la información que ustedes reciban al correo, en los anuncios, acá van a tener algunos datos que les pueden servir para de esta manera ir observando el desarrollo del curso. Tenemos primeramente lo que es la parte del diseño curricular, en la cual van a tener un archivo que ustedes pueden observar cuando lo deseen, y allí van a tener una vista acerca de lo que son los detalles pedagógicos, acerca del programa, qué tipo de conocimientos y cómo se trabajan en esta ocasión. Vamos a seguir acá. Van a tener la parte de información del programa, donde van a tener allí una vista acerca de lo que tiene nuestro curso virtual. Básicamente, para
Obviamente los invito a que lo lean más adelante, pero para que ustedes tengan una idea, les va a hacer la presentación acerca del contexto de lo que es English Does Work. En mi caso, bueno, les comparto la experiencia, ya como instructor del Centro de Comercio y Servicios de la Regional Atlántico, he tenido la posibilidad de ir trabajando con distintas plataformas y el SENA al paso de los años ha ido desarrollando su propia plataforma y cursos virtuales. Anteriormente estuvimos en convenio con distintas entidades, pero para asegurar la calidad de los cursos e irla mejorando constantemente, el SENA ha venido diseñando sus propios cursos de inglés y es lo que estamos trabajando actualmente. Son cursos diseñados para todas las personas, para todos los colombianos, incluso personas que viven en el exterior y también he tenido estudiantes de otras nacionalidades. En este caso sabemos que el inglés es de gran importancia, por lo cual este documento implica la justificación por la cual se presenta este programa, recordando que los niveles que tenemos están alineados con los niveles A1, A2, B1 y B2.1 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, que van a aparecer aquí también lo que es la parte de la estrategia metodológica que se va a aplicar, recordando que estamos en un curso donde ustedes trabajan de manera autónoma, es decir, ustedes son los que pueden organizar la intensidad con la que van a manejar el curso y la forma en la que van a lograr los objetivos del mismo, teniendo en cuenta que cuentan en este caso con mi asistencia como instructor para que de esa forma puedan seguir el desarrollo del curso y tener una respuesta satisfactoria al final. Muy bien, siguiendo en esta sección tenemos también el enlace. Vamos a ir mirando la siguiente parte. La biblioteca Sena es un recurso que vamos a encontrar aquí en línea, a través del cual ustedes no solamente van a tener recursos en inglés, sino en distintas áreas. Ya saben ustedes que el SENA tiene presencia en todos los departamentos del país y pues de esta forma puedes saber los distintos contenidos que tenemos en las distintas regionales del país y saber qué eventos relacionados con el sistema de biblioteca SENA van a estar allí disponibles para ustedes. En la parte de documentos de interés van a encontrar algunos enlaces que pueden seguir cuando tengan poco más de tiempo. Lo primero es saber qué es Sofía Plus, la plataforma a través de la cual se gestiona todo lo relacionado con la formación tanto presencial como virtual. Tenemos una guía para el buen uso de los foros que ya los estaremos viendo cómo funcionan. Tenemos la información sobre el reglamento, sus derechos y deberes como aprendices virtuales. Un enlace que les estaré compartiendo más adelante en el curso, también en los anuncios, sobre cómo descargar un certificado una vez hayan aprobado el curso en Sena Sofía Plus, recordando que todos los cursos virtuales que ustedes realizan son certificados por el SENA, por lo cual obviamente van a tener un respaldo del conocimiento que ustedes adquieren y pues de esta manera les puede servir a futuro para su formación profesional. Y de último tenemos acá un manual sobre cómo es el manejo de la plataforma, aunque en lo personal les invito mucho a que principalmente se decidan a explorar todo lo que vamos viendo aquí, de esta manera, así como lo estamos viendo, y que ustedes se vayan familiarizando con el curso. En la sección de información general, lo último que tenemos es el foro de dudas, es uno de los foros que vamos a tener en este curso. Para aquellos que de pronto no han tenido nunca la oportunidad de participar en un foro, les explico, es una herramienta en la cual de forma asincrónica, es decir, a diferencia de esta sesión, es una herramienta en la que ustedes pueden hablar y recibir información en cualquier momento. Los foros sirven para realizar temas de conversación en los que todos los participantes del curso van a tener un espacio. Básicamente, cuando usted tenga, por ejemplo, una duda, y así de esta manera ya verán otros foros con distintos temas,
Ustedes pueden entrar al foro, en este caso aquí van a tener la temática y realizar una participación relacionada con ella. En el caso del foro de dudas, pues va a ser la temática de poder realizar todas las preguntas que tengan sobre el desarrollo del curso, las actividades, dudas de vocabulario, gramática, todo lo pueden consultar acá. Una vez ingresen, pueden hacer clic en añadir un nuevo tema de debate y realizar la consulta. Para el caso de los foros como este, ustedes pueden participar, sea en español o en inglés, como ustedes lo sientan más cómodo, y realizar la pregunta. Y aquí mismo, al ingresar al foro, van a encontrar una respuesta. Ya ustedes sabrán lo que necesiten, colocan allí la consulta y le dan enviar al foro. Así como esta que está acá inicialmente, cuando ustedes vengan van a encontrar allí un tema que ustedes ingresaron y van a mirar las respuestas. A veces hay compañeros que pueden tener la respuesta a la duda que ustedes tienen y que van a estar participando. Si ustedes saben qué necesita el compañero, también lo pueden hacer. Como nosotros en este caso, como instructores virtuales, participamos en horarios que pueden no ser los mismos de los estudiantes, pues ya cuando tengamos el tiempo vamos a estar ingresando. Normalmente yo entro de lunes a viernes, a veces tomo un ratico en algunos fines de semana para ingresar, porque sé que no todos tienen las mismas disponibilidades y de esa manera estoy ayudando allí con la explicación para los temas, para asegurarnos de que pues el desarrollo del curso se mantenga y que aquellos que de pronto están participando pues tengan la opción, en ese caso, de seguir los contenidos del curso, reduciendo sus dudas, aclarando cualquier inquietud que se presente. Entonces ya saben, lo pueden allí tener en cuenta y de esa manera realizar la participación. Bien, vamos a regresar acá para que vayan viendo en la organización del curso. Luego de la parte de información general, tenemos el cronograma. El cronograma nos va a decir las fechas que vamos a tener en el desarrollo del curso. En este caso, para el curso que tenemos actualmente, las actividades iniciaron como tal el 19 de septiembre y las últimas actividades de curso se van a recibir hasta el día 17 de octubre. Entonces, para tener en cuenta allí esa organización, aquí estamos teniendo unos días en los cuales pues bueno, da espacio para realizar las actividades iniciales, que ahorita las vamos a estar viendo un poquito más en detalle. Aquí aparecen explicadas las tres actividades de aprendizaje del curso, que son el centro de todo lo que vamos a aprender en este nivel. Tenemos un espacio ya al final de las actividades donde vamos a poder ponernos al día con las actividades que estén pendientes. Y ya los últimos días de curso son precisamente para enviar la retroalimentación de todas sus participaciones y que de esa forma puedan completar su curso. Vale decir, si lo miramos acá en la parte de la actividad de aprendizaje, como lo tenemos aquí, todos los contenidos aparecen ya enlazados aquí directamente, pero traten en lo posible de mantenerse dentro de las fechas de este cronograma para que de esa forma les sea mucho más fácil a ustedes el poder participar, el poder hacer parte de este curso virtual y que puedan tener éxito en su participación sin necesidad de pronto de estar corriendo al finalizar este nivel. Entonces ya saben, muy atentos. Aquí también están las fechas de lo que es la participación en el curso. Recuerden en este caso estar muy al tanto de cualquier actualización o cambio que se vaya haciendo. Las estaré publicando en los anuncios y en la medida de lo posible también se van enviando a su correo electrónico. Muy bien, pasamos entonces a la sección de actividades iniciales. En ella vamos a tener tres secciones por acá. La primera que nos va a explicar la actualización de datos personales. Igual en estos días también les estaré compartiendo un recordatorio al respecto
para que ustedes mantengan su información actualizada. Recuerden que en este caso, ustedes al estar registrados en Sena Sofía Plus, están realizando cursos que son certificados por el SENA, por lo cual es muy importante que ustedes tengan al día toda la información para que se puedan generar debidamente los certificados. Aquí van a tener una guía paso a paso que les va a ayudar a revisar su información personal y asegurarse de que esté incluida adecuadamente en la plataforma. Lo segundo que vamos a tener en la parte de actividades iniciales es el foro social. En el foro social, de manera similar al foro de dudas, cada uno coloca una temática. En este caso, la diferencia va a estar en que la idea del foro social es que ustedes puedan presentarse, conocer a su instructor, conocer a sus compañeros y de esta manera poder interactuar con los compañeros de curso, conocerse y pues saber precisamente con quiénes comparten este curso virtual. La última sección de las actividades iniciales que vamos a tener allí es un sondeo inicial. Vale decir que este sondeo no es calificable, simplemente es para conocer precisamente el perfil de los estudiantes que tenemos en el curso y de esta manera pues vamos recibiendo más información que ayuda precisamente para la mejora de los cursos virtuales que manejamos en el SENA. Muy bien, ya en esta sección vamos a ir pasando a lo que es la actividad de aprendizaje. Les voy a ir explicando. Primeramente, la sección de actividad de aprendizaje es el centro de todo lo que va a tener este curso. Entonces, ténganlo en cuenta allí muy presente porque lo vamos a estar viendo muy seguido. Entonces, para el caso de lo que es la parte de la actividad de aprendizaje, vamos a estar viendo allí unos contenidos que inician con una guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje, entonces, es la que nos va a decir justamente cómo está organizado el curso y qué vamos a estar realizando. La invitación cada vez que inicie una actividad de aprendizaje es a volver a la guía, mirar los contenidos. Aquí nos va a explicar qué competencia tenemos, cuáles son los resultados de aprendizaje que vamos siguiendo. Tenemos acá una presentación de las actividades, la organización del curso y de igual manera para las distintas evidencias que son la parte calificable del curso, aquí van a tener unas instrucciones acerca de cómo las pueden ir realizando. Entonces, para tener en consideración y pues que de esta manera sea mucho más fácil para ustedes participar en el curso. Y una vez observada la guía de aprendizaje, vamos a tener también lo que son los componentes formativos. Los componentes formativos son la parte como tal calificable que tiene este curso virtual. Entonces, ténganlos muy presentes. Los componentes van a tener la información acerca de cómo ustedes van a participar en el curso, qué van a aprender y una vez terminado van a tener la posibilidad desde allí de demostrar lo aprendido. Vamos a mirar la organización un momentico sobre cómo lo tenemos acá organizado. Permítanme un segundo y abrimos la parte de los componentes formativos. Vamos a cargarlo acá. Necesito reiniciarlo ahí un momento.
Aquí está. Bien. Entonces, para esta parte vamos a estar viendo los componentes formativos. Les voy a mostrar cómo se organizan y cómo corresponden con la actividad de aprendizaje. Bien, cada uno de estos componentes va a tener una semana de aprendizaje en la cual ustedes pueden iniciar estudiando estos componentes y pueden repasarlo durante el curso todas las veces que lo requieran. La recomendación es aclarar los temas, asegurarse de que no van a tener inconvenientes con ellos para que una vez ya participen en las evidencias, que son la parte que vamos a calificar, lo tengan todo más claro. Cada uno de los componentes va a tener unas secciones, una introducción a los temas que vamos a ver, que ahorita vamos a estar viendo por acá. Luego de eso van a tener las secciones los distintos temas. Va a haber ejercicios donde pueden practicar la lectura, la escucha y al final de cada sección van a encontrar una actividad didáctica que les va a permitir poner en práctica lo que ustedes van a ir aprendiendo. Luego de mirar los componentes formativos, cada uno de ellos está organizado de manera similar. Tiene la parte de la calificación de la actividad de aprendizaje. Como vimos en la guía, normalmente la recomendación es al realizar la primera actividad calificable, la van a hacer cuando ya hayan estudiado el primer componente formativo, la segunda cuando hayan estudiado el segundo y las dos últimas cuando ya tengan claro todo lo que hay en los distintos componentes formativos. Cuando pasemos a realizar, por ejemplo, el test, que es la primera evidencia que vamos a tener de esa actividad, les recomiendo si ven que de pronto no tienen claros todos los temas, volver a estudiar lo que vemos en el componente formativo para asegurarnos de tener un buen resultado al momento de completar su participación, que de esa manera van a tener más posibilidades de aprobar y al mismo tiempo también van a aprender más. Hacer las evidencias sin tener claros los temas, pues puede que les sirva para pasar el curso, pero también existe la posibilidad de que no aprendan todo lo que el curso tiene para ustedes. Entonces, les invito a tener más presente su aprendizaje, incluso que el hecho de aprobar el curso. Hay gente que corre por pasar el curso, que consiguen a veces respuestas por otros lados, que de pronto hacen las actividades como suponen que es, pero no están seguros y pues eso no ayuda mucho al aprendizaje. Es mejor estar claros en lo que aprenden para que ustedes puedan aprovechar este tiempo. La última sección que tenemos, ya que hemos visto la aprendizaje guía, que ahorita regresamos en un minutico, es la de sesiones en línea. Las sesiones en línea, así como esta que estamos realizando, van a ser los espacios donde nos podemos encontrar de manera sincrónica, porque sé que de resto, pues no todos cuentan con la misma disponibilidad de días y horas. Igual ya he ido programando las sesiones de acuerdo a los comentarios que han venido viendo en el curso y pues estaré muy presente para las futuras sesiones. Para este caso vamos a tener dos partes, una que es la de los enlaces de la sesión, así como el de esta de hoy, aparece indicada allí, y vamos a tener un espacio donde van a tener las grabaciones. Si ustedes no alcanzan a ingresar a alguna sesión o de pronto no pueden estar durante toda la sesión, allí van a encontrar la grabación que les va a ser de mucha utilidad para que puedan ver o repetir, si es el caso, los contenidos de la sesión y también pueden invitar a sus compañeros de curso a observar desde esta sección lo que es la parte de las grabaciones, aquellos que de pronto tengan dudas sobre alguno de los temas, ya que voy a estar explicando en cada sesión los contenidos de cada uno de los componentes formativos. Y por hoy precisamente vamos a iniciar con el del primer componente formativo. Así que espero que puedan estar atentos a esa parte y pues ya eso en general lo que hemos visto hasta ahora es justamente la organización de este curso. La mayoría de niveles están organizados de esta misma forma. Las diferencias en cuanto a la forma en que se ordenan son muy pocas para que de esta manera
ustedes vayan a tener mayor facilidad al momento de avanzar en su aprendizaje. Por ahora vamos entrando entonces a la parte de lo que es el primer componente formativo. Ahorita que ya terminemos esta sección, también voy a estar dando un espacio para que ustedes puedan pues tener una resolución sobre sus preguntas, las dudas que se vayan presentando. No se preocupen, va a haber un poquito de tiempo allí. Entonces, como les decía, el componente formativo es la parte donde ustedes van a encontrar los nuevos temas, contenidos, vocabulario que les va a estar ayudando para aprender. Estos componentes formativos no son calificables. Lo que ustedes van a ver aquí no va a afectar su nota en el curso, sino que ustedes deben simplemente estudiarlos para que luego expresen lo que van aprendiendo en el curso dentro de las evidencias, ¿ok? La sugerencia, como les dije, es una vez terminado el componente formativo, realizar al menos la primera evidencia, que es la que va relacionada con esto. Algunos estudiantes esperan a estudiar todos los componentes para luego hacer las evidencias. De eso no hay problema. Cada quien lo hace de acuerdo a cómo siente mayor comodidad, pero recuerden, pueden volver aquí y estudiarlo durante el curso todas las veces que ustedes lo tengan a consideración. Entonces, para este caso, la primera sección de cada una siempre va a ser una introducción en la cual ustedes van a poder ver cuáles son los temas que se van a estar manejando dentro de este componente formativo. Una vez hayamos visto esto, pues bueno, ya podemos iniciar con la sección uno de este componente. Hay que indicar en este caso, para lo primero que tenemos en el curso, esto va muy a la línea de algo que siempre he considerado, y es que cuando vamos a aprender un idioma, siempre debemos tener en cuenta que nosotros tengamos un buen conocimiento acerca de cómo es nuestro propio idioma. De esa manera va a ser más fácil entender las diferencias que hay o las similitudes, ya que muchas veces hay cosas que conocemos en nuestros idiomas, pero que no sabemos precisamente que están allí. Simplemente las damos por sentadas, pero a veces es bueno hacer las consideraciones. Lo primero que vamos a recordar para que lo tengan claro, porque a veces nos lo dicen y a veces los maestros creen que lo tenemos claro, es precisamente la parte de las categorías gramaticales que manejamos acá. Bien, en este caso vamos a tener la parte de lo que es el artículo y lo que es el sustantivo. No voy a demorar demasiado porque ustedes lo van a estar estudiando, pero básicamente tenemos dos tipos de artículos que son definidos e indefinidos. La parte de los artículos definidos, pues nos muestra algo específico, la de los indefinidos algo muy general. Si yo digo, pásame una silla, la persona que me escucha, pues estará tomando una silla y me la va a pasar si desea colaborar. Pero si yo le digo, pásame la silla, normalmente la pregunta, si la persona no sabe, va a ser ¿cuál silla? Porque ya allí voy a estar hablando específicamente de una silla en particular entre todas las que hay. Esa es la diferencia entre definido e indefinido. Del mismo modo, los artículos pueden ser masculinos o femeninos y también pueden ser singulares o plurales dependiendo de si hablo de uno solo o de varios. Eso como a tener en cuenta allí en esa parte. En cuanto al sustantivo, pues sabemos que los sustantivos son las palabras que vamos a utilizar para hablar de personas, objetos, animales, lugares que pueden expresar sobre alguno en particular, una sola persona o una sola cosa, dependiendo del caso, pero que también puede hablar en general de muchos. Entonces, a tener en cuenta allí esa referencia para lo que vamos a ver. Vamos a estar observando las diferencias de lo que hay en inglés, ya que vimos que hay varios artículos definidos y varios indefinidos en español. Vamos a observar cuáles hay en inglés, ya que es un tema que es un poquito diferente, es más simplificado, pero como estamos acostumbrados a leer el español, puede que a algunos les cueste, entonces muy pendientes a esa parte. En el caso de los artículos definidos en inglés,
solamente hay un artículo definido que se llama the. The se utiliza tanto para masculino, femenino, singular, plural. Profe, ¿y cómo se hacen las diferencias entre masculino y femenino en inglés? Bueno, en inglés, las personas, pues cuando tienen palabras que determinan a alguien como masculino o como femenino, van a estar muy diferenciadas. Como iremos viendo en el vocabulario, es lo común, lo normal que siempre haya una referencia a una palabra en masculino y una en femenino al hablar de personas. Sin embargo, en inglés, todos los animales, objetos, lugares no se consideran ni masculinos ni femeninos. ¿Ok? Simplemente podríamos considerar que son neutros en ese sentido. Entonces no hace falta diferenciarlos porque al hablar de algo que no es una persona, inmediatamente sobra la necesidad de confirmar. Pero vamos a utilizar el artículo definido cuando queremos hablar de una o de varias personas o cosas, lugares, animales que sean en específico. Bien, entonces como no hace diferencia y el plural simplemente lo hacemos indicando la terminación que tenga la palabra. Entonces si decimos the lemon, vamos a tener el limón, un limón en particular. The lemons, terminando en S, se referirá a los limones, unos que haya en particular en este caso. ¿Ok? Y de igual manera sabemos que es una palabra que no varía en género. Por ejemplo, the cat puede ser el gato, también puede ser la gata. Y the cats pueden ser los gatos o pueden ser las gatas según el contexto en el que estemos hablando. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, I need the biology book and the summary sheets. Necesito el libro de biología, ese específicamente, y las hojas de resumen, esas en específico. No se necesita ninguna otra, sino que se habla específicamente de ellas. En la parte de los indefinidos vamos a encontrar dos artículos que son a y an. De igual manera, lo que vimos con el artículo definido, cuando hablamos en general, vamos a utilizarlo sin tener que diferenciar masculino, femenino, singular o plural. La única diferencia que vamos a encontrar es que vamos a utilizar a cuando vaya antes de un sonido de consonante y en lo vamos a utilizar cuando vaya un sonido de vocal. Sé que en algunos casos es posible que no sea tan clara la diferencia entre uno y otro. Esto ya lo vamos a ir entendiendo más cuando tengamos más vocabulario. Pero si digo potato, que empieza por sonido de consonante, a potato. Hotel, a hotel. University, que suena casi como una Y en inglés, a university. Pero si empieza con sonido de vocal, hacemos an onion, para no decir a onion. Le suena un poquito feo a los gringos. A hour no, sino an hour. An umbrella también para un paraguas. Allí van los ejemplos que tenemos en esta parte. También en español nosotros a veces cambiamos las palabras cuando los sonidos no nos parecen los mejores en combinación. Por ejemplo, agua es una palabra femenina, pero decimos el agua, porque para oídos de los que hablan español, la agua suena como algo no tan bien, tan bonito de pronto como se pudiera esperar. Así son los idiomas en ocasiones. Entonces tenemos esa parte allí en... Bien, seguimos entonces acá con la parte de los artículos y vamos a seguir viendo los temas. Les recuerdo, vamos a estar trabajando esta sección y ya al final vamos a tener un espacio para que allí vayamos resolviendo las dudas que se vayan presentando dentro de lo que hemos visto hasta ahora en los cursos virtuales.
Muy bien, entonces tenemos para este caso la indicación aquí sobre precisamente estas referencias. Como ya vimos los artículos, veíamos los artículos definidos y también los indefinidos, les recordamos que como no hemos visto en la parte de los indefinidos cómo se van a hacer en plural, en inglés no existe como tal un artículo indefinido en plural, sino que normalmente vamos a utilizar la palabra some, que puede traducir algunos o algunas. También se utiliza como unos o unas. Entonces, si necesito unas papas, puedo decir I need some potatoes. Y de esa manera lo podemos utilizar. Entonces, para que te presentes en esta parte al momento de utilizar la frase. Pueden decir, por ejemplo, si necesitan un libro y unas hojas, I need a book and some sheets. Y allí tienen la referencia inmediatamente al respecto. Puede ser cualquier libro, pueden ser cualquiera hojas, porque no se está especificando cuáles son. Bien, como veíamos hace un momento, hablábamos también sobre los sustantivos. En este caso, recordando que existen sustantivos que son comunes y otros que son propios. Para este caso, los sustantivos comunes determinan a uno o varios en particular, sean personas, animales, objetos, y los numeran por categorías o por globado generalmente, pero especifican un grupo o una característica los cuales los pueden indicar. Por ejemplo, si digo man, que es hombre, se puede referir a uno de los hombres que hay. Y cuando hablo de sustantivos propios, voy a referirme ya identificando a un elemento en general. Entonces, si digo, por ejemplo, William es un sustantivo que se refiere a un solo hombre en particular. Hay varios con ese nombre, pero normalmente en el contexto habrá uno al que yo me esté refiriendo. Algunas palabras, y eso lo vamos viendo, pueden ser tanto comunes como propias. Si yo digo mom, que significa mamá, normalmente hay muchas mamás en el mundo, pero es posible que aunque nuestra mamá tenga, por ejemplo, un nombre, la llamamos simplemente mamá. Eso hace que sea una palabra propia en ese caso. Es algo también del idioma decirle al doctor, simplemente decirle doctor. Le podemos decir por su nombre o señor o señora y el apellido, pero es más común decirle doctor y simplemente con eso lo identificamos. Y allí la diferencia entre algo que sea más general, que sea común, a la comparación con algo que sea propio. Entonces aquí vamos a encontrar algunos ejemplos que les pueden ayudar en esa parte. Para que ustedes puedan repasar un poco estos temas, van a tener aquí al final una actividad didáctica a través de la cual pueden ir practicando lo que hemos venido aprendiendo. Recuerden hacerlo sin ninguna presión, ya que esto no va a afectar su calificación. Estas actividades las pueden repetir todas las veces que lo necesiten, sin que vayan a tener problemas en esa parte. Aquí vamos a estar buscando artículos y sustantivos que vayan completando estas frases. Recuerden observar bien qué se está preguntando. Traten de mirar el vocabulario y seleccionar cuál es la opción que quede más cercana a lo que estamos diciendo. The architect designed new building. El arquitecto o la arquitecta, si llega a ser el caso, diseñó nuevo edificio. ¿Qué iría aquí? Y, y aquí vamos a tener las opciones, por ejemplo, en este caso, los artículos que hay y seleccionamos el que sea más adecuado en este caso. Eso para tener allí en cuenta y con esa información vamos a poder avanzar en el conocimiento de los temas que tenemos. Pasamos a la segunda sección que habla de la persona gramatical y el verbo to be, que sé que a algunos les da un poquito de susto, de miedo, porque han pasado por malos momentos con ellos. Lo voy a tratar de explicar de una forma más sencilla para que ustedes no vayan a tener el inconveniente que a veces se presenta cuando nos lo explican
en otro contexto. La persona gramatical a lo que se refiere en este contexto es a quien realiza la acción que vayamos a mencionar o en algunos casos, como ya iremos viendo más adelante, también se refiere a quien recibe la acción. Y en cuanto al verbo to be, pues sabemos que el verbo ser es uno de los más básicos en básicamente cualquier idioma que nos encontremos, por lo cual es importante que lo podamos conocer en este caso. Para poder utilizar los verbos, primeramente vamos a mirar los sujetos y aquí me voy a adelantar a algo que ustedes pueden tener muy presente y es que en inglés, como ocurre en algunos idiomas, a la manera similar, vamos a encontrarnos con que los sujetos que vamos a utilizar van a estar fijos, es decir, vamos a tener siempre una referencia para utilizarlos y por lo tanto todas las frases en inglés van a requerir que haya un sujeto. Siempre debemos explicar de quién se está hablando en las frases. En español no siempre lo hacemos, así que muy atentos a eso cuando vayamos viendo los ejemplos. Entonces vamos a ir viendo los pronombres de sujeto para que recuerden precisamente las referencias que estamos teniendo. Siempre vamos a tener la palabra I cuando habla de yo, cuando hablamos de nosotros mismos. En este punto se los recuerdo, abajo está mencionado, pero es siempre una de las cosas que tengo en cuenta para saber quiénes son los que están prestando atención cuando estudian los componentes formativos. La palabra I, esa que está allí, esa sola letrica hace una palabra que significa yo. Esta palabra siempre va a ir en mayúscula. Así no esté al principio de la frase, debe ir siempre en mayúscula. Es algo que simplemente es de esa forma en el idioma inglés. Entonces, muy atentos a ese caso. La segunda persona es you, que puede ser tanto tú como usted. En inglés hay unas frases que son más formales que otras, eso ya lo estaremos viendo, pero normalmente no hay una diferencia como tal entre el tú y el usted, sino que en ambos casos se usa you. ¿Ok? Pasamos a la tercera persona y aquí para que ustedes vayan a tener la claridad, porque sé que a muchos les han explicado, no, que verbos en tercera persona y demás, y a veces no saben exactamente qué se está hablando cuando se hace esa referencia. Entonces les explico, cuando yo hablo, yo soy la primera persona. Si ustedes me escuchan, ustedes son la segunda persona. Pero cuando me refiero a algo o a alguien que no está en la conversación, esa es una tercera persona. Entonces, con tercera persona de singular, que es lo que estamos viendo aquí, nos vamos a referir en ese caso a una persona, un animal, un objeto, lugar que sea solamente uno. ¿Ok? Eso a tener en cuenta. Entonces, eso es lo que se refiere cuando se nombra la tercera persona. Entonces, para este caso vamos a tener, a diferencia del español, tres pronombres de tercera persona. En español son solamente dos, él y ella. En inglés tenemos he y she que corresponden con él y ella, pero también encontramos it. La traducción normalmente de it es decir eso, pero en español no utilizamos mucho la palabra de esa forma. It puede traducir tanto él como ella, pero lo vamos a utilizar para hablar de animales, para hablar de lugares y para hablar de objetos. ¿Ok? Entonces, dependiendo del caso, puede traducir uno u otro. Por ejemplo, el caso que se dice aquí, the dog eats a lot. El perro come mucho. Si yo digo it eats a lot, este it en ese caso estaría traduciendo él, aunque él es masculino, pero it no es masculino. Simplemente es la correspondencia que hay en español porque en nuestro idioma todo tiene que ser o masculino o femenino. Ya es cuestión de costumbres, porque por ejemplo, en español la silla es una palabra femenina, pero si ustedes lo miran en alemán, Stuhl es una palabra masculina, por poner un ejemplo,
de una palabra cualquiera de las tantas que hay, porque cada idioma tiene una forma diferente de ver las cosas. Entonces, en el caso del inglés, simplemente vamos a usar it cuando nos refiramos a un animal, a un lugar o a un objeto que sea solamente uno. Bien, seguimos acá con el plural. En el caso del plural vamos a encontrar we, que es nosotros o nosotras, si viene al caso. Vamos a encontrar la segunda persona del plural también es you. You puede significar también ustedes. Ya en ese caso, con el contexto de si estamos nombrando a más de una persona o si estamos usando una palabra en plural, se entenderá que el you que estamos usando es el de ustedes, el de plural. Ya es una cuestión de contexto. No es lo más práctico del mundo, pero es la forma en la que se usa en inglés. Y la tercera persona va a ser they, que sería ellos o ellas, y que ya aquí sí no hace diferencia de masculino, femenino, nada de eso. Solamente es el mismo para todos los casos. Aquí, como les decía, la palabra I va a ir siempre en mayúscula, muy pendientes a esa parte. Acá van a tener algunas noticas que pueden leer con más detalle de estos detalles que les he ido especificando. El you, como les decía, puede significar usted, puede significar tú y puede significar ustedes. Muy pendientes al contexto de la frase. Recordando el pronombre it, no tiene una traducción literal al español, muy pendientes con esa parte. They, como decíamos, a diferencia de it, al hablar en plural, no tenemos que pensar si es persona, animal, objeto, no importa. Para todos los casos va they. Y como les decía, en inglés, cuando hagan sus frases, siempre deben tener un sujeto. A veces en español no lo colocamos. Yo en español puedo decir como pizza todas las noches. No necesariamente digo yo como pizza todas las noches. Puedo incluir la palabra yo, pero si quiero, no la pongo. Como pizza todas las noches y la persona va a entender, ah, se está refiriendo a sí mismo. En inglés, el sujeto siempre se debe escribir. Entonces, si se va a hablar, también el sujeto siempre se debe decir. Así que muy presentes con esta parte para que no vayan a tener allí problemas al momento de hacer sus frases en inglés. Se va a decir el nombre o un sustantivo que refiera al sujeto o, si no, colocar un pronombre. Pero no podemos dejar la frase sin sujeto. No puedo decir solamente eat pizza every night. No, no puedo decir solamente eso porque faltaría decir quién es esa persona que come pizza todas las noches. No, yo. Ah, entonces diga I eat pizza every night para que quede clara la frase. Pues bien, ya que hemos visto los pronombres, vamos a trabajar con el verbo to be. El verbo to be se refiere o hace traducción o equivalencia en español a dos verbos. Uno es el verbo ser y otro es el verbo estar. Entonces, como para que lo tengamos allí presente. No es el único verbo que traduce estar en español porque son palabras muy relativas. Pero sí podemos considerar que son las dos traducciones con las cuales vamos a referenciar el verbo to be. Normalmente para estos casos se suele considerar que la mayor diferencia que tenemos está en que el verbo ser habla de cosas más fijas y estar de cosas más cambiantes, pero eso tiene excepciones. Es la forma en la que las personas que no hablan español suelen definir las diferencias. Pero para lo que es el idioma inglés, en realidad no hace falta demasiada diferencia para uno especificarlo. Lo que vamos a ver hoy va a hacer referencia a algo que decíamos hace un momento. Ahorita les ponía el ejemplo de cómo decimos como pizza todas las noches. Como viene del verbo comer, pero el verbo comer en español no se dice yo comer, sino que dependiendo de quién estoy hablando, el verbo va a cambiar. Entonces puede haber como, comes, come, comemos, coméis, comen.
Y si es a futuro, comeré, comerás. Si es a pasado, comía, comías, comíamos, etcétera, etcétera, etcétera. Los verbos tienen muchísimas formas en las que cambian dependiendo de lo que estemos hablando. Pero en inglés los verbos normalmente no cambian mucho. A estos cambios se les llama normalmente conjugación. ¿Ok? Entonces, para que tengamos presente que en inglés la conjugación sí existe, pero es mucho más sencilla. Y por eso es que normalmente hay que colocar el sujeto, porque el verbo no nos va a indicar todo el tiempo acerca de quién estamos hablando. Aprovechando este espacio, les recuerdo a quienes no puedan observar toda la sesión, que entran tarde o tienen que irse temprano, recuerden que en el curso, en la sección de sesiones en línea, vamos a tener allí la grabación de esta sesión. Voy a tratar también de compartírselas al correo para que ustedes la puedan ir observando y de esa manera vayan viendo los temas. Así que solo para tener la aclaración en esa parte. Entonces, el verbo to be, volviendo aquí a lo que estábamos viendo. En español, si vemos el verbo ser, tiene varias formas. Incluso algunas ni siquiera empiezan con la S del verbo ser, porque decimos yo soy, pero decimos tú eres, el es. Y luego volvemos a la S, nosotros somos. Y así. Son formas que son muy raras, entre sí ni siquiera se parecen, pero nos acostumbramos a decirlas. No pasa nada. Eso es la conjugación del verbo, es el cambio simplemente que tiene el verbo. En inglés, el verbo to be tiene tres formas que vamos a ir viendo. Voy a explicar primeramente am. Am es una forma de conjugación que solo se utiliza para hablar de uno mismo, así que siempre va a ir unida con I. Siempre vamos a encontrar I am. I am a scientist. I am in the lab. I am Brian. I am from Colombia. I am a teacher, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene otro uso. Am va solamente cuando hablamos de nosotros mismos. La otra forma que quisiera tener en cuenta es is. Is lo vamos a utilizar para tercera persona. Recuerden lo que mencionábamos. Una persona, un objeto, un animal, un lugar que sea solamente uno. Entonces, en esos casos vamos a utilizar is. Decimos, he is an architect, she is in court, it is at the bed, etcétera, etcétera. Ya podemos referirnos a cualquiera de ellos que sea solamente uno que estemos mencionando. Lo utilizaremos en ese caso con is. Y para los demás casos, pues simplemente vamos a utilizar are para hablar de segunda persona, para hablar en plural, vamos a estar utilizando eso. Entonces, por eso empecé con los casos más específicos. Aquellos que se confunden con las formas del verbo to be, recuerden, hablo de mí mismo es am. Si hablo de alguien que no está en la conversación, is, y para los demás casos are. Eso como para tratar de ir haciendo un acercamiento a estas formas que tiene el verbo to be. Pues bien, además de lo que es la parte de los verbos, existe algo que ustedes pueden practicar si de pronto, primero para que lo conozcan, ya más adelante lo irán aprendiendo a usar, que es las contracciones. Nosotros en español hacemos contracciones, pero suelen ser vistas como algo muy informal, mientras que en inglés son un poquito más comunes en el idioma, no son tan señaladas, porque en español, por ejemplo, normalmente nosotros no decimos para qué, sino que decimos pa' qué. Es más corto y hace lo mismo, entonces de esa manera lo trabajamos. En el caso del verbo to be también hay algunas contracciones, aquí tienen los ejemplos, y ya ustedes irán siguiendo este video para que vayan viendo cómo funcionan. Básicamente, en vez de decir I am, podemos decir I'm. En vez de decir he's o she's, decimos his o she's. En vez de they are, you are, they're, you're. Solo por mencionarlos así de rapidez. Estén muy atentos a cómo se escuchan. Recuerden que esos niveles cuando empezamos son más para identificar, para que aprendamos a reconocer, a comprender para que ya más adelante vayamos produciendo de nuestra forma. Así que tranquilos si de pronto ustedes no lo saben usar, pero sí concéntrense en poder identificarlos cuando los vean, cuando los escuchen, para que de esa forma sea más fácil su aprendizaje.
Pues bien, vamos a ir viendo acá la parte de las estructuras, de cómo van organizadas las frases. El verbo to be, y por eso es que a veces a algunos se les hace más difíciles, como ya lo vimos, tiene una forma que es muy específica de él. Ya más adelante iremos viendo cómo funcionan los demás verbos. Pero por ahora este. Básicamente, cuando vayamos a ver las estructuras, vamos a usar lo mismo que hay en español. Vamos a utilizar sujeto, verbo y complemento como el orden de la frase. Si yo digo que Gloria es ingeniera, este es el sujeto, Gloria. El verbo ser, entonces digo is, porque estoy hablando de una tercera persona, y luego el complemento. ¿Es ingeniera? Ah, bueno, Gloria is an engineer. Algunos dirán, profe, pero en español también se organizan las frases de esa forma. No siempre, porque si yo digo que Gloria juega fútbol, yo digo Gloria plays soccer, por ejemplo. Pero si yo digo que a Gloria le gusta el fútbol, entonces allí puedo decir el fútbol le gusta, sin necesidad de mencionar a Gloria. Y se supone que Gloria es el sujeto porque es a quien le gusta el fútbol. Ya más adelante tendremos allí, estoy adelantando algunas cositas, pero sí para que tengan en cuenta que en inglés vamos a tener mayor facilidad en este tema, incluso de lo que hay en español, para que no se vayan a sentir presionados, pero sí las frases que van a encontrar siempre van a llevar sujeto, verbo y complemento en ese orden. Existen muy poquitas excepciones y creo que no las vamos a ver en este nivel. Así que muy pendientes a cómo se organizan las frases. Aquí van a tener algunos ejemplos. Les recuerdo, cuando estén viendo las frases, siempre pueden hacer clic en los parlanticos que salen aquí para escuchar las frases, que vayan entendiendo el vocabulario y también para que vayan practicando aquellas palabras de las que de pronto tengan dudas. Muy bien, la parte negativa, simplemente al verbo le vamos a agregar el not. Si Gloria no es ingeniera, entonces Gloria is not an engineer. ¿Ok? Y si es interrogativo, en el caso del verbo to be, esto es muy específico, el verbo to be va a iniciar con el verbo. En español a veces hacemos eso. ¿Es Gloria ingeniera? Podemos hacerlo. Aunque en español tenemos más la entonación. Gloria es ingeniera. Pero sí, en inglés lo que hacemos con el caso del verbo to be es colocar el verbo al principio para que vean que no es algo extraño. En español también lo hacemos y es la forma en la que se hace la pregunta. Para facilitarnos el entendimiento en esta sección, vamos a tener una actividad didáctica también en la cual vamos a poder escuchar algunas frases. Le hacemos clic al parlantico y vamos a colocar la palabra que escuchamos allí que quedó faltando para completar la frase y al terminar le dan clic en verificar respuestas para mirar si lo hicieron correctamente. Vamos a la siguiente sección en la que vamos a ver la parte de greetings and farewells, saludos y despedidas. Hay algunos saludos más formales, otros más informales. Vamos a tratar de verlos allí por encimita. Algunos no son tan formales, sino simplemente son estándar. Eso puede pasar, por eso van a encontrar algunas palabras en ambas categorías. Como formal, hello, good morning, que es buenos días, good afternoon, que es buenas tardes, good evening, que es buenas noches. Pueden utilizar it's an honor to meet you. Esta sí es muy formal, es un honor conocerle. How do you do? Para saber cómo le va a la gente. How are you doing? ¿Cómo le está yendo? Nice to meet you, un gusto conocerle. What are you doing? Para ver qué está haciendo. How are you? Es muy estándar. ¿Cómo está o cómo estás? Depende del caso. Good to see you. Qué bueno verle. En la parte informal encontramos hi. Ese sí es informal. Un hola, pero más informal. Howdy, de algunas zonas de Estados Unidos. Encuentra otra forma de decir hola. What's up? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué pasa? ¿Qué ha habido? Es más o menos como la traducción. What's going on? ¿Qué está pasando? Me suena a veces como de preguntarme una situación muy seria. Mire que aquí aparece, por ejemplo, how are you en ambos casos. What's new? ¿Qué hay de nuevo? Hey, long time no see, tiempo sin verte. How's life? ¿Cómo va la vida? How's everything? Simplemente saludar con hey, hey, hola. Eso lo hacemos en todos los idiomas. How are things? ¿Cómo van las cosas? También.
Algunos saludos, algunas expresiones son mucho más específicas. Por ejemplo, las despedidas formales son muy poco comunes. La gente casi no se complica por esa parte. Goodbye, podemos decir adiós, pero eso no hay problema. No es tan formal en realidad. Farewell, hablar de un adiós, casi en verbal no se consigue. Good night para desearle a la persona que pase una buena noche. Take care. Take care no es tan formal. Cuídese o cuídate. Esta es más escrita que hablada. I look forward to seeing you again. Espero verle de nuevo. It was nice to see you. Fue bueno verle. O to meet you, si fue bueno conocerle. Have a good day. Puede ser. Have a good weekend. Have a good evening. Que tenga buen día, buena noche, buen fin de semana. Depende de lo que le quieran desear. O incluso have a great day. Que tengas un grandioso día. En la parte informal, si conseguimos una más suave. Bye. See ya. Nos vemos. See you later. Hasta luego. Puede ser see you tomorrow. Nos vemos mañana. See you on Monday. Nos vemos el lunes, etcétera, etcétera. El bye bye, ya lo dijimos, un adiós. Talk to you later, hablamos luego. See you again soon, nos vemos pronto. Catch you later, te veo luego también. Entre las opciones así como más informales. Pendientes a que night e evening son palabras que ambas significan noche, pero evening se suele utilizar para saludar, porque suele referirse a la parte que va desde el atardecer hasta que nos acostamos, mientras que night normalmente es más noche en el sentido de ya el tiempo que vamos a dormir. Entonces suele ser más para despedidas. Eso como para tener allí un poquito de reflexión en esa parte. Y también vamos a tener en esta sección, claro que sí, una actividad didáctica en la cual vamos a tener una pequeña conversación. Lo que van a hacer en este caso es tomar las palabras y las van a arrastrar con el mouse o si lo hacen en celular con el dedito hasta la frase donde consideren que debe ir. ¿Ok? Y ya al final allí les va a ir indicando si lo hacen correctamente. Bien, la última sección va a ser la de vocabulario. Vamos a tener, y a esto lo trabajarán ustedes de manera individual, la pronunciación del abecedario. Les recomiendo mucho la práctica de las vocales. Son muy necesarias para ese caso. Van a tener también aquí ejercicios para que vayan identificando esos soniditos en inglés que de pronto les cuestan algunos. Sonidos cortos, sonidos largos. Diferenciar la A en E o A. La E cuando es E o I. La I cuando es I o I. La O cuando es O. La U cuando viene O o U. También van a tener ahí esos sonidos. O sonidos que no conseguimos en español como E como banana o the o t-shirt, como los que salen en full, put o should, también para practicar. Aquí vamos a tener lo que comentábamos, los sonidos de la Y que pueden ser como vocal o como consonante. Eso también pasa en español, lo pronunciamos de distintas maneras. En cuanto a vocabulario, también van a tener los colores, yellow, orange, red, pink, por ejemplo. Tenemos purple, que es el morado, púrpura, violeta. También hay violet en inglés, por cierto. Blue, green, white. Podemos encontrar black, brown, gray, silver, según se necesite. Hay más colores, pero este es como para dar un poquito de vocabulario. Pendientes en este caso con la escritura del gris. Gray con la A es más común en inglés americano. Gray con la E es más común entre los británicos. Solo para hacer un poquito de diferencia. También vamos a encontrar aquí una sección en la que vamos a tener los números para que ustedes los vayan practicando. Primeramente, hasta el 10. Si llegan a necesitar más números, allí van a tener las referencias de los números. También aparecen del 11 al 19 aquí referenciados. Y aparecen las decenas cuando las vayan a necesitar. Ya después iremos practicando un poquito más esta parte. Traten de escucharlos. En especial, recuerden la diferencia entre los números en la entonación, que si por ejemplo yo digo el número 14, 14,
pero si digo el número 40, 40. Si digo el 15, 15. Si digo el 50, 50. Son de pronto las cositas en las que nos vamos a enfocar un poco más y vamos a tener también una actividad didáctica en la que lo vamos a practicar para que ustedes puedan escuchar palabras. Van a escucharlas aquí y tratar de escribir cuáles son las palabras que van escuchando en ese caso. ¿Ok? Para tener en cuenta. Pues bien, de esta actividad, ya una vez estudiado el componente formativo, vamos a tener entonces la posibilidad de realizar la evidencia. ¿Ok? Para que recuerden esa sección. Entonces, aquí en la parte del componente formativo que ya estudiamos, una vez estudiada, podemos ingresar a la evidencia test. El test básicamente les va a dar algunas preguntas que van relacionadas con el conocimiento que ustedes van adquiriendo en esa parte. Van a tener algunas preguntas donde van a escuchar un audio. Tómense su tiempo para realizarlo y seleccionar en cada caso la respuesta de acuerdo a lo que vamos escuchando en cada sección. Vamos a tener también un ejercicio sobre el uso de los artículos, parecido a lo que hicimos en el componente formativo. Aquí tenemos algunas palabras de vocabulario que vamos a organizar. En esta ocasión vamos a tener un texto, va relacionado con muchas de las cosas que hemos visto, una persona que se está presentando, habla mucho en primera persona y vamos a seleccionar algunas partes para completar las frases que allí aparecen. En la sección 5 vamos a tener algunas palabras que vamos escuchando y debemos ir escribiendo cuáles palabras estamos escuchando, similar a la última actividad que acabamos de hacer en el componente formativo. Eso como para que tengan allí presente. La recomendación, como les he venido diciendo, es de realizar las, las evidencias que aparecen aquí únicamente cuando ya hayan estudiado los componentes. El test recomendado hacerlo cuando ya hayan estudiado el primer componente, el foro luego del segundo y las evidencias de rutina diaria y video presentación cuando ya tengan todos los componentes estudiados. Eso como para hacer referencia al avance que vamos a tener en el curso virtual.